Yo creo que ya, nada más ese tipo de esos. Sí. De ahí son como 5. Sí. ¿Sí? Sí, aquí 2, 3, 4. ¿Sí? Ya. ¿Todo bien? Ya quedó. Bueno, con eso. Buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver una sesión respecto a la jerarquización de factores de riesgo en el área familiar. Soy la doctora Danica García Leija de la Unidad de Medicina Familiar número 32. Primero que nada vamos a hablar de lo que es un riesgo. Y un riesgo es la medida en que se refleja la probabilidad de que ocurra un daño a la salud en cuanto a nivel individual o nivel familiar. Cuando hablamos de familia, nosotros siempre tenemos que tratar de identificar los factores de riesgo que están presentes en ese núcleo, ya sea en el caso pista o en el grupo familiar completo. Y el factor de riesgo es considerado cualquier característica o circunstancia que se pueda detectar de manera individual, grupal o familiar y que se asocie a la probabilidad mayor de poder experimentar un accidente o una enfermedad. Siempre hay que recordar que un factor de riesgo que se está buscando de manera intencional, pues es observable e identificable antes de que ocurra este hecho. Tenemos que tener mucha precaución al momento de hacer nuestro diagnóstico familiar en la elaboración de un estudio de salud familiar, debido a que los factores de riesgo pueden ser, como ya lo mencionamos, individuales, familiares, y es cualquier tipo de antecedente que podamos encontrar en la familia, ya sea en antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales no patológicos, patológicos, laborales, demográficos, económicos y demás. Entonces, cuando podemos identificar este tipo de factores de riesgo, debemos de tener precaución para poder identificar cuáles de estos factores pueden ser modificables y cuáles no. Cuando vamos a realizar la identificación de los factores de riesgo, tenemos varias fuentes. Una de ellas es el caso pista, otro de ellos es la familia completa, otro de ellos es el equipo de salud familiar. Y derivado de esta identificación, nosotros debemos de tener siempre una bitácora para poder realizar después una clasificación de los factores de riesgos. Cuando vamos a hacer una clasificación de factores de riesgo, debemos de hacerlo primero que nada y para identificar cuáles de estos son modificables y cuáles de estos son no modificables. Y aquí tenemos algunos ejemplos de factores modificables, como es el sobrepeso, la obesidad, algunas adicciones como el tabaquismo o el alcoholismo, inclusive algunas toxicomanías. Y dentro de las no modificables, condiciones que van a afectar la salud de un individuo, como es el autismo, una enfermedad renal crónica o la muerte. Ya que tenemos una clasificación de los factores de riesgo y podemos identificar cuáles de esos son modificables y cuáles no, tenemos que realizar una evaluación de los factores de riesgo. El paso 1, como ya lo mencionamos, es la identificación del factor de riesgo y esto va a ser por medio de una entrevista individual, de una entrevista familiar, en el consultorio, en el hábitat familiar del núcleo en estudio, que es obviamente en su casa. Y podemos iniciar a hacer un inventario de los factores de riesgo que identificamos. Ya que tenemos los factores de riesgo, debemos de identificar cuáles de estos son eventos críticos en el desarrollo familiar, es decir, cuáles crisis normativas o paranormativas en la familia pueden ser causales o pueden detectarse como un factor de riesgo y cuáles de estos son accidentales. Ya que tenemos ese inventario, tenemos que hacer la subclasificación de la categoría de esos factores de riesgo para poder ver si voy a necesitar alguna red de apoyo en particular para estos.
tenemos que conocer el patrón de detección y qué probable solución de problema vamos a manejar de manera individual o familiar. Además de realizar una evaluación de la funcionalidad familiar y evaluar qué recursos tiene la familia para esta situación. Hola, En cuanto a la jerarquización de riesgos, tenemos 4 características que tenemos que analizar en cada uno de los factores. Una es la magnitud, la trascendencia, la vulnerabilidad y la factibilidad. Y vamos a definir conceptualmente cada una de estas y vamos a tener que otorgar un puntaje para poder realizar una jerarquización. Hay que recordar que una jerarquización es poder enlistar este tipo de factores de riesgo del mayor al menor. Jerarquización es otorgarle un valor numérico a algo para saber cuál tiene un mayor valor entre uno y otro. Entonces vamos a empezar con la variable de magnitud y vamos a definir magnitud como aquella situación que indica el carácter de la gravedad, urgencia o alto riesgo que el factor de riesgo detectado puede ocasionar en la salud integral familiar. ¿Y de qué manera la vamos a evaluar o vamos a otorgar un puntaje? Cuando hacemos una evaluación de factores de riesgo, la condición más grave o la más complicada va a tener un valor de 3 puntos y la menos complicada va a tener un valor de 0. Es decir, el inciso A va a ser un factor de riesgo determinante para la aparición de un problema en la salud familiar. Y aquí tenemos las palabras claves: determinante para la aparición de un problema en la salud familiar. Y tendría esta variable un puntaje de 3. El inciso B va a ser el correspondiente a la puntuación de 2 puntos, cuando el factor de riesgo es condicionante para la aparición de un problema de salud familiar. En el inciso C, el inciso que va a tener el valor de 1 punto va a ser que ese factor de riesgo se asocia a la aparición del problema o necesita combinarse con otros factores para poder ocasionar un daño. Es decir, este por sí solo no va a causar un daño, tiene que forzosamente tener una asociación con otros factores para poder ocasionar un daño familiar. Y el último criterio, que va a tener el valor de 0, va a ser un factor de riesgo sin relación en el problema y que no va a provocar un daño en la salud familiar. Así es como vamos a evaluar el área de magnitud de ese factor de riesgo. La siguiente variable que vamos a ver es la trascendencia. Dentro de la trascendencia vamos a tener igual 4 incisos o 4 características en donde el puntaje va a ser el mismo. El de mayor gravedad va a ser 3, el de menor gravedad va a ser 0. Y trascendencia vamos a definirla como el tiempo que va a durar ese factor en la vida de un individuo o en la vida de la familia. Entonces, la variable trascendencia va a ser qué tanto tiempo voy a tener ese factor presente dentro de ese núcleo familiar. Y en el inciso de mayor puntaje, con 3 puntos, que es el inciso A, nos dice que el factor de riesgo puede repercutir en la salud familiar durante el resto de su vida. Puede ser una enfermedad crónica, puede ser una enfermedad terminal, puede ser una enfermedad que una vez que ya aparece no vamos a poder quitarla de la vida del paciente, o una condición o una situación. El puntaje número 2 lo va a tener el inciso B y es cuando el factor de riesgo puede repercutir en la salud familiar de una forma prolongada, ya no el resto de su vida, ya de una manera prolongada. En el siguiente inciso, con el puntaje de 1 punto, va a ser el factor de riesgo puede repercutir en la salud familiar de manera transitoria en ese núcleo familiar. Y en el puntaje número 0, en el inciso D, vamos a ver que el factor de riesgo no repercute en la salud familiar de ese núcleo en estudio.
Entonces, ahí ya tenemos 2 puntos que se evalúan a cada factor de riesgo y es para conocer la gravedad y el tiempo que vamos a tener ese factor de riesgo. A mí cuando me pongo a evaluar factores de riesgo familiares o en un estudio de salud familiar, me gusta primero ver la gravedad del factor, porque no siempre un factor muy grave va a ser un factor difícil de atenuar. Muchas de las veces va a ser un factor que vamos a poder atenuar, quitar definitivamente de la vida del paciente, y hay otros factores que no. La tercera y cuarta variable que vamos a estudiar va a ser la vulnerabilidad y la factibilidad. Dentro de la vulnerabilidad vamos a estudiar la vulnerabilidad no del individuo, sino qué tan vulnerable es el factor de riesgo que estamos evaluando. Y vamos a darle el mismo puntaje. Al mayor vamos a darle un valor de 3 y al de menor vamos a darle un valor de 0. En el inciso A, en cuanto a la evaluación de vulnerabilidad, tenemos de que existen instrumentos técnicos o procedimientos específicos para abordar el factor de riesgo. En el siguiente inciso, existen procedimientos específicos que indirectamente inciden sobre el factor de riesgo. En el siguiente inciso vamos a ver que existen solamente procedimientos inespecíficos, es decir, que no es seguro que podamos alterar ese factor. Y en el último inciso es que no existe un procedimiento específico para evaluar la vulnerabilidad de ese factor. La última variable que vamos a tener para evaluar un factor de riesgo es la factibilidad. Dentro de la factibilidad vamos a tener qué tan factible es poder quitar, disminuir, erradicar o atenuar ese factor. En el inciso A nos dice, ese factor de riesgo se puede cancelar. En el inciso B, aquí se menciona que se puede modificar. En el inciso C, me dice que podemos atenuar los efectos de un factor de riesgo. Y en el último inciso quiere decir que no puedo realizar ninguna acción sobre ese factor de riesgo, ni atenuarlo, ni quitarlo de ninguna manera de la vida de la familia. A continuación vamos a ver un ejemplo de cómo podemos identificar factores de riesgo. Nosotros en medicina familiar somos analistas de riesgo siempre. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a leer este pequeño fragmento de una historia clínica de un estudio de salud familiar para que vean cómo se van a identificar los factores de riesgo. Entonces vamos a dar lectura a este resumen y decimos que femenina CV, 54 años de edad, tiene antecedente personal patológico de diabetes tipo 2, con 5 años de diagnóstico y en actual manejo con metformina, 850 miligramos cada 8 horas. La última glicemia que tenemos reportada de esta paciente es de 185 miligramos por decilitro. Actualmente cuenta con obesidad y tiene un trastorno de ansiedad por el reciente matrimonio con su pareja, que tiene 53 años de edad y que tiene también el antecedente de diabetes tipo 2 con más de 20 años de evolución. En la pareja encontramos que tiene falta de apego al tratamiento. Es decir, es un paciente que tiene diabetes, que no está interesado por el tratamiento ni por su control de una enfermedad crónica. Esta pareja actualmente presenta una crisis por una reciente unión matrimonial. Aquí nos están diciendo que ambos venían de familias que estaban desintegradas por contracción, es decir, que eran viudos los dos, cada uno de diferentes familias, y es una nueva nupcia, ¿verdad? Le hacen una nueva familia, hablando en términos de familia, es una familia reconstruida de dos personas que estaban solos. Y actualmente esta mujer refiere a una crisis de ansiedad por la pérdida de su trabajo debido a la contingencia sanitaria. Su pareja tiene un trabajo donde ya tiene varios tiempo trabajando y tiene un ingreso suficiente para la vida de ambos. La mujer refiere además que tiene preocupación porque a la pareja tiene un reciente diagnóstico de una enfermedad renal crónica y que no desea un inicio de un tratamiento sustitutivo, es decir, no desea iniciar con una diálisis peritoneal que ya está indicada para su manejo.
Aquí es importante cuando hacemos una evaluación de factores de riesgo, no solamente tomar en cuenta los factores biológicos o médicos con los que tenemos en el estudio de salud familiar. Aquí podemos observar que hay varias crisis familiares por la reciente unión familiar, que podemos encontrar un duelo ante la pérdida de la salud, que podemos encontrar falta de apego terapéutico en uno de los dos integrantes o en ambos. Obviamente son casos diferentes. Una es un diagnóstico reciente de diabetes de 5 años con algunos factores de riesgo que pueden complicar la enfermedad, que es la obesidad y la ansiedad. Obviamente habría que hacer una evaluación más amplia en cuanto al área clínica, pero ya tenemos a otro individuo en este núcleo familiar con un diagnóstico de una enfermedad renal crónica por una falta de apego a tratamiento del control de la diabetes, que está negado a un tratamiento sustitutivo porque seguramente tiene un duelo ante la pérdida de la salud. Magnitud y trascendencia. Vamos a clasificar aquí, no hay una línea que divida, pero el primer cuadro de diabetes, obesidad, ansiedad reciente, matrimonio, pérdida laboral, son los factores de riesgo que se identifican en la mujer, y este otro cuadro son los factores de riesgo que se identifican en su pareja. Entonces, yo cuando hago la evaluación de factores de riesgo me gusta primero ver qué tan graves son los factores de riesgo. Ya habíamos hablado del puntaje que se le va a dar a la magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y factibilidad, para ver qué tan grave es el factor de riesgo con el que nos estamos enfrentando. Y aquí tenemos que en cuanto a la diabetes tipo 2, tenemos una magnitud de 2 puntos y una trascendencia de 3 puntos. En cuanto a la obesidad, 1 y 2, ansiedad, 2 y 1, reciente matrimonio, 1 y 1, pérdida laboral, 1 y 1. Y en el sexo masculino tenemos la evaluación de la diabetes, de la enfermedad renal crónica, reciente matrimonio y duelo ante la pérdida de la salud por la noticia de la enfermedad renal crónica. En cuanto a la diabetes, tenemos el puntaje de 2 y 3, enfermedad renal crónica de 3 y 3, reciente matrimonio 1 punto y 1 punto, y duelo ante la pérdida de la salud 1 punto y 1 punto. Aquí podemos ver que dentro de los factores de riesgos, a pesar de que tienen un puntaje alto, algunos de ellos, como es la obesidad, la diabetes y la ansiedad, podemos intuir que en algunos sí podemos atenuar o modificar este factor de riesgo para bienestar de las dos personas. Entonces ahora, ya que sabemos la gravedad que tiene cada uno de los factores, vamos a ver qué tan vulnerables son estos factores y qué tanta factibilidad tenemos de incidir en ellos. Vulnerabilidad y factibilidad. Aquí le damos igual un valor a la diabetes, a la obesidad, a la ansiedad, al reciente matrimonio, a la pérdida laboral, a la enfermedad crónica de cada uno de los individuos. Y vemos que algunos de los factores de riesgo tienen un puntaje alto en cuanto a vulnerabilidad. Y esto quiere decir que ese factor puede ser vulnerable para poder atacarlo. Y en cuanto a factibilidad, los que tienen puntaje alto, puede ser, aquí hay un error, aquí también es 3, porque hay un tratamiento específico para ese factor, sea médico, social, psicológico, familiar o mental. Ya que tenemos la evaluación de magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y factibilidad, los sumamos los 4 rubros que obtenemos de cada uno de los factores y se les da un puntaje. Es aquí donde tenemos la jerarquización del problema, del factor de riesgo, que esta jerarquización quiere decir que los vamos a enumerar del puntaje mayor al puntaje menor. No porque tengan un valor, una mayor complicación ni nada, es un puntaje que nos da la jerarquización de riesgos de los factores con esta evaluación que hicimos y que vamos a ver de qué manera vamos a ir atacando cada uno. La jerarquización de factores de riesgo va de la mano con el plan familiar. Y el plan familiar debemos de hacerlo de acuerdo a cada uno de los ataques o manejos que se les va a dar a los factores de riesgos de manera individual o familiar. Aquí tenemos a la diabetes tipo 2, a la enfermedad renal crónica, a la obesidad, a la ansiedad, al matrimonio reciente, al duelo y a las acciones laborales que fue la pérdida del trabajo de la paciente. Cuando vamos a ver el plan, ya tenemos
esta jerarquización hecha, y lo importante es que ya de todos los factores de riesgo que nosotros identificamos en el estudio de salud familiar, a todos los factores los tengo que incluir en el plan, ya sea individual o familiar, y por sesiones. Habitualmente el estudio de salud familiar debe de realizarse una evaluación por 6 meses o al menos 10 sesiones para tener un panorama completo de la evaluación familiar que estamos haciendo del núcleo del estudio. Y para tener un plan individual o familiar debemos de plantear objetivos individuales y familiares, metas a corto, mediano y largo plazo y acuerdos en el caso pista y en el núcleo familiar. Estos acuerdos son en cuanto a las metas que le vamos a poner al paciente, es decir, vamos a tratar de bajar su nivel de glucosa en ayuno, vamos a tratar de disminuir su porcentaje de peso, para lograr atenuar el peso y tratar de llegar al peso ideal y evitar complicaciones. Podemos otorgar algún tipo de tratamiento médico, psicológico, alimentario, dietético, cambios en el estilo de vida y demás. Y debemos de ir anotando si el paciente o la familia ha llegado a cumplir las metas y ha logrado tener los objetivos individuales y familiares. Dentro del plan tenemos que establecer también qué tipo de tratamiento podemos otorgar a los pacientes y a la familia, o si es necesario que uno de los factores de riesgo necesite una derivación a un segundo o tercer nivel de atención o a una red de apoyo externa, como por ejemplo redes de adicciones o problemas legales, judiciales y demás, problemas que nos pueda ayudar trabajo social, tenemos que hacer esta derivación. Y si ya no tenemos nosotros como médicos familiares un otro nivel de acción, pues derivarlo a terapia familiar para poder otorgarle una mejor solución a la familia cuando así se le pueda ayudar. En cuanto a factores de riesgos, esto es todo. Vamos a revisar que la referencia bibliográfica fue de José Luis Huerta González, del estudio de la familia y de la evaluación de los factores de riesgo que podemos ver. Cualquier duda, como quieras, estamos a sus órdenes en el correo electrónico de la residencia. Y por mi parte es todo. Muchas gracias.